Estaremos viendo algunos pasajes famosos también y finalmente las grandes doctrinas que se encuentran en ella. Bien, hermanos, la tradición reconoce que el apóstol Juan es el autor del cuarto evangelio y también es el autor del libro de Apocalipsis y de las 3 epístolas que llevan su nombre. Estas epístolas fueron llamadas siempre primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Primera de Juan es una carta, hermanos, que se ha considerado como una carta general, porque no identifica a qué lugar fue específico o a quién específicamente fue escrita esta carta. En el caso de segunda de Juan, porque hoy vamos a ver las 3 epístolas en esta síntesis. Recordemos que estamos dando una síntesis de cada libro de las Escrituras, ¿verdad? Eso es a modo general. En el caso de segunda de Juan, es enviada a la iglesia y sus miembros, porque en el sentido figurado, la carta dice a la señora elegida y a sus hijos. Y en el caso de tercera de Juan, es enviada a un individuo llamado Gayo. Luego estaremos hablando de este hombre y de la carta encima. Ahora bien, aunque Juan, hermanos, era un hombre avanzado en edad, él se encontraba activamente ministrando las iglesias a las que él le había escrito estas cartas. Él era el único apóstol sobreviviente que estuvo íntimamente relacionado con el Señor Jesucristo, es decir, en su ministerio terrenal, su muerte, su resurrección y aún su ascensión. Y los padres de la iglesia, por ejemplo, ahí tenemos a Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio, indican que después de este tiempo, de este ministerio del apóstol de Jesucristo, Juan vivió en la ciudad de Éfeso, en la provincia de Asia Menor, llevando a cabo un intensivo programa evangelístico, predicando la palabra a tantas iglesias se encontraban en ese lugar. Este hombre fue descrito por Papías como alguien de una firme y viva voz. Es decir, el apóstol Juan era, hermanos, como último apóstol que era de un testimonio de reverente e incuestionable autoridad en medio de aquellas iglesias. Es por eso que muchos deseaban tener contacto con este hombre que había estado con el Señor Jesucristo, que era el autor de la salvación de ellos y del evangelio, por así decirlo. Éfeso, de lo que hemos estado hablando, es una de las ciudades que constituían un centro intelectual, es decir, una sabiduría terrenal, por así decirlo, en medio de aquellas sociedades. Tal como fue predicado por el apóstol Pablo y anunciado y predicho por él, se levantarían falsos maestros en medio de aquellos lugares. Pablo nos anuncia en Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 31, que estos falsos maestros se levantarían aún de vosotros mismos. Ese es el texto, hermanos, que Pablo les dice en Hechos 20, 28, después de haberle dicho que no había renunciado, haberle enseñado todo el consejo de Dios. Pablo les dice, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño a quien el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque después de mi partida muchos engañadores, muchos lobos rapaces entrarán y no perdonarán el rebaño, y aún saldrán de entre ustedes mismos. Eso es lo que Pablo le anunciaba a estos hermanos. Estos falsos maestros hablaban ciertas ideas nuevas que fueron eventualmente conocidas como el gnosticismo. ¿Alguien sabe de dónde viene esta herejía y sabe qué significa esta herejía? El gnosticismo viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Esta falsa enseñanza decía adquirir la salvación por medio del conocimiento, un conocimiento místico, intelectual. Y después del problema que Pablo en el primer siglo lidia con la falsa enseñanza del legalismo judaizante, esta es la otra herejía más peligrosa con la que Pablo lidió en sus primeros 3 años, el gnosticismo. A lo que Juan, desde el que estamos hablando, combatió sus primeros inicios, y de ahí esa es la primera carta de Juan. Juan contrarrestando estas falsas enseñanzas que estaban permeando y destruyendo el fundamento de los apóstoles en ese momento.
El gnosticismo fue influenciado ¿por quién? Bueno, fue influenciado por Platón, que era, por así decirlo, discípulo de Sócrates, otro filósofo más. Él predicaba un dualismo diciendo que la materia era mala y que el espíritu era bueno. Como resultado de esta presuposición de estos falsos maestros, ellos, aunque atribuían alguna forma de deidad a nuestro Señor Jesucristo, ellos negaban la completa humanidad de nuestro Salvador. También ellos hablaban de un conocimiento súper elevado en una verdad más alta, que solo los iniciados podían alcanzar tal conocimiento elevado. Es decir, ellos decían que aún este conocimiento místico estaba por encima de las mismas escrituras. Es de ahí esta falsa enseñanza a la que Juan contrarresta. Ahora, Pablo, recordemos que cuando dimos la síntesis en Colosenses, Pablo contrarresta esta herejía, el misticismo. Ahí estuvo también rebatiendo el ritualismo, estuvo también el ascetismo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y Pablo estaba anunciando estos falsos maestros, a lo que Juan combate este gnosticismo en el primer siglo. La herejía del gnosticismo se manifestó de dos maneras diferentes. Primero, algunos sostenían que el cuerpo físico de Jesús parecía ser físico, pero realmente no lo era. Esa falsa enseñanza, ¿saben? ¿Alguien sabe cómo se llamó esa falsa enseñanza? Exactamente. Pretendía ser natural. La palabra docetismo, que es la falsa enseñanza, viene del griego parecer o parecía. Ellos decían que el Señor Jesucristo parecía ser humano, pero realmente no lo era. O que era por eso es que ellos decían que era un espíritu o un fantasma, por así decirlo. Se corrió esa corriente en aquella época. Ahora bien, Juan afirmó fielmente y firmemente, valga la redundancia, que Jesucristo era realmente hombre. Él decía mismo, como testigo ocular, él afirmó que no solamente había oído, que no solamente había visto al Señor Jesucristo, sino que él también había palpado al verbo de vida. Eso, hermano, el apóstol Juan rebate en los inicios de su primera carta. Capítulo 1, versículos del 1 al 4, él establece ese fundamento de los apóstoles, diciendo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Recordemos que este es el autor, hermanos, del Evangelio de Juan. ¿Cómo comienza el Evangelio de Juan? ¿Alguien que me pueda decir? En el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y más abajo sigue diciendo, y ese verbo que hizo, se hizo carne y habitó entre nosotros, tabernaculó entre nosotros. Ese es para nosotros, que es una de las evidencias que ese verbo, que era Dios, se hizo carne, ¿verdad? Y eso es lo que Juan estaba contrarrestando. Pero no solamente eso, Juan también, por otro lado, dice que el que negaba la naturaleza humana de Cristo, eso era síntoma de un falso maestro, era identificado como un anticristo en aquella época. Escuchen lo que dice el capítulo 4, versículos 2 al 3. Dice: en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ha oído que viene. Recuerdan que el apóstol Pablo estaba anunciando esas cosas y que ahora ya está en vosotros. Él estaba combatiendo esta falsa enseñanza. No solamente se manifestó de esa manera, hermanos, con forma de docetismo, sino que en segundo lugar, según la tradición de la iglesia, el padre Ireneo nos enseña que estas falsas enseñanzas estaban lideradas por alguien llamado Cerinto. Al parecer era un falso maestro, que decía que el espíritu que descendió en el Jesús humano, es decir, en el bautismo, realmente lo dejó cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Es ahí que Juan escribe en su carta que no, hermanos, Cristo era el verbo de vida hecho carne y fue bautizado y murió en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. Dice ese texto en primera de Juan capítulo 5 versículo 6. Dice:
Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Estos puntos de vista heréticos, mis hermanos, no solo destruyen el fundamento de los apóstoles sobre la verdad de la verdadera humanidad de Cristo y su deidad, porque realmente Cristo tenía un cuerpo físicamente real, sino que Él sufrió y murió, hermano. ¿Por qué? Por nuestros pecados, hermano. ¿Para qué? Para efectuar un sacrificio sustitutivo y aceptable delante de Dios el Padre. ¿A qué vino Cristo, hermano? ¿A qué? A perdonar nuestros pecados, hermano. Por eso es que tenía que ser semejantes a nosotros. Las demandas de la ley moral, hermanos, demandaba a alguien perfecto en santidad. Y solamente Dios podía cumplir ese estándar. Por eso es que se dice que hay muchos teólogos que dicen: Dios nos salvó de Dios. Dios se hizo carne. Para eso mismo, para expiar nuestros pecados en la cruz de Calvario. Ahora bien, hay un texto que nos reafirma eso y que establece ese fundamento de los apóstoles. Y es Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 17. El por qué Jesucristo tenía que ser semejante a nosotros. Escuchen ese texto. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Recuerden, ¿ves? Para destruir al que tenía, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre a causa del pecado. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿Qué eran los ángeles? Seres espirituales. Dice: sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. ¿Ven? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados de su pueblo. Cristo, hermanos, tuvo que adquirir esa naturaleza humana. La segunda persona de la humanidad, hermano, es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Verdad? Eso es lo que nos enseña, hermano. Cuando uno estudia las Escrituras, uno puede decir que Cristo es completamente hombre y completamente Dios. Ambas naturalezas en una esencia. Eso es, hermanos, eso es suprarracional. Por eso que nosotros lo aceptamos por la fe. La fe es suprarracional. Amén. La herejía gnóstica de que la materia, es decir, como hemos venido, el cuerpo es malo y que el espíritu es bueno, conduce a la idea de que uno debe tratar a este cuerpo de una manera ascética, ¿verdad? Por otro lado, estos falsos maestros enseñaban que los pecados cometidos con el cuerpo no afectaban o tenían conexión alguna con nuestra alma. Esta forma de pensamiento llevó a los oponentes de Juan a concluir que el pecado cometido con el cuerpo, hermanos, uno podía, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, no afecta a nuestra alma. Como el cuerpo es malo, podamos hacer libre acceso. Eso, hermano, de cierta manera, ellos estaban diciendo que el pecado no existiera, por así decirlo. El pecado, y ni mucho menos la ley moral estaba vigente en ese momento. A lo que Juan contrarresta eso en el capítulo 1, en los versículos del 8 al 10, diciendo: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en vosotros. Es una realidad, hermanos, que el pecado mora en nosotros. Y la Escritura nos muestra esa verdad. Y sí, hermanos, sí afecta a nuestra alma. ¿Por qué es que somos llamados a santidad? Por eso mismo, porque el pecado mora en nosotros. Y porque hay un Dios perfecto en santidad, al cual nosotros debemos glorificar, exaltar y dar testimonio de Él en medio de los que no lo conocen. Amén. Él cita otro texto más, Juan, en el capítulo 3, versículo 4, haciendo vigente la ley moral, diciendo: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es que infracción de la ley. La ley, hermano, la ley, ¿qué cosa es? El decálogo, ¿qué cosa es? Es el carácter de nuestro glorioso Señor. Eso fue lo único que no fue abolido, porque Dios no puede ser abolido. Amén.
En este sentido, Juan enfatiza la necesidad de la obediencia a las leyes de Dios, porque él mismo, hermanos, en su carta enfatizó que la obediencia a la ley de Dios es la muestra de que nosotros amamos a Dios. Capítulo 5, versículo 3, Juan nos dice, pues este es el amor a Dios. ¿En qué? En que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan no pretendió por ningún momento decir que la ley moral no estaba vigente, como decían estos falsos maestros, pecando libremente y haciendo de sus travesuras, por así decirlo. El alma. Exactamente. Amén. Estos falsos maestros, hermano, precisamente, quiere decir algo. Exacto. Esa herejía viene de los filósofos que en realidad, negando al verdadero evangelio, hicieron una mística teología, inventando cosas y lo adquirieron. Palevi es uno de los prominentes del gnosticismo principal, viene de ahí. Exactamente. Estos falsos maestros precisamente carecían de este amor, hermano. Los falsos maestros no, la manera como ellos se conducen, realmente no aman a nadie, ni mucho menos aman a Dios. Juan nos dice que estos falsos maestros no solamente mostraban estas falsas enseñanzas, sino que con esas falsas enseñanzas separaban las congregaciones en aquellos momentos con sus falsas enseñanzas. Y los que se iban detrás de estos falsos maestros con sus falsas enseñanzas, que las enseñanzas que hasta ahora habían sido como autoridad en medio de aquella iglesia, era el fundamento que había dejado los apóstoles. Y el que no se aferraba a eso, hermano, era un anticristo, era un falso maestro tildado de esa misma manera. A lo que Juan nos enseña que esta separación en medio de las iglesias, esto es importante, hermano. Esta separación era una evidencia de ¿qué? De que no, probablemente no había en medio de esos hermanos que se iban tras estos falsos maestros una verdadera fe y una verdadera convicción. Juan da un texto claro, autoritativo y bien difícil para los que siguen a estos maestros, diciendo en el capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, es un texto famoso, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros. Si hubieran permanecido con nosotros, si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y un momento, hermano, ¿permanecido en qué? En el fundamento de los apóstoles. Esa era la permanencia de la iglesia cristiana en aquella época, permanecer en la enseñanza de los apóstoles. Hermano, Mateo tiene un texto fuertemente que corrobora con lo que está diciendo Juan. Mateo 17 nos dice que no todo el que dice Señor, Señor, ¿qué? No entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad era aferrarse al fundamento apostólico. Amén. En ese momento que Juan estaba contrarrestando la herejía. Ahora, esta salida de estos hermanos, eventualmente, cuando surge esto, la iglesia no se queda contenta. Ay, qué bueno. Siempre hay relaciones que se quebrantan y dejan siempre a hermanos un poco, eso fue lo que sucedió en aquella época, un poco adolorido, un poco turbado en ese sentido, esa separación. A lo que Juan les escribe esta primera carta con ese propósito, con el propósito de afirmar su fe, poner los ojos en Jesús, y ese es el tema central del cual vamos a ver ahora de Primera de Juan. ¿Cuál es el tema central? Bueno, un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe, esto es, a la sana doctrina, la obediencia y al amor. ¿Y para qué? Para ayudar a creyentes atacados por falsos maestros, ¿a qué? A que tengan gozo, santidad y seguridad en Cristo Jesús. A la luz de las circunstancias de estas epístolas, el tema principal era ese. Era un llamado a evaluarnos a los fundamentos de la fe. El apóstol habla aquí con una certeza, no con algo ambiguo, sino firme, diciéndole a sus oyentes
que habían que aferrarse a fundamentos apostólicos, si no, eras tildado de uno de esos falsos maestros. Es decir, al ir a los fundamentos de la fe, los lectores de esta carta podrán probar quién es un falso maestro y quién no lo es. La carta nos ayuda en ese sentido. Esos fundamentos de los apóstoles podían ser vistos de la manera práctica en el creyente como adherirse a una fe verdadera en Jesús, a una obediencia a sus mandamientos y amor a Dios y a los hermanos. Este ciclo funcionaba en los creyentes, es decir, una fe verdadera en Jesús nos produce en nosotros una obediencia a sus mandamientos y esa obediencia a sus mandamientos produce en nosotros un amor a Dios y a los hermanos. Cuando este ciclo de tres factores trabaja completamente en nosotros, eso produce lo que Juan quería sembrar en ellos: gozo, santidad y seguridad en Cristo Jesús. Este era el propósito, por así decirlo, principal de la primera carta de Juan a sus lectores. En el capítulo 1, versículo 4, Juan les enseña el por qué él había escrito estas cosas. Dice el capítulo 1, versículo 4, dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Ven? Capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Realmente produciendo en ellos, llamándolos a la santidad. Capítulo 5, versículo 13 es para que ellos vivieran en una seguridad plena de su salvación, aferrados en Cristo. Dice: estas cosas los he escrito a vosotros los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De manera que Juan utiliza en su primera carta un estilo espiral donde todas estas enseñanzas van fortaleciendo al creyente y alumbrándolos para que ellos puedan detectar no solamente la falsa enseñanza, sino que estuvieran su seguridad en Cristo Jesús. Eso es en cuanto al tema central de la primera epístola. Veamos en segundo lugar el tema central de la segunda carta de Juan. Bueno, el tema central es un llamado a los fundamentos de la fe y al uso adecuado de la hospitalidad cristiana. En ese sentido, el tema de Juan es similar a la primera epístola. Es un llamado a aferrarse a los fundamentos de la fe, pero que Juan aquí utiliza otro tema, enseñándole a sus lectores una visión bíblica de la hospitalidad cristiana. Los cristianos no solamente debían aferrarse a esos fundamentos de la fe, sino que debían ejercer la hospitalidad cristiana, una gracia dada a la iglesia, que era, ¿qué cosa es la hospitalidad? Era acoger al servicio de hermanos misioneros que iban ¿con qué? Con la mentalidad de predicar el evangelio. Y en ese sentido los cristianos no solamente deben aferrarse o adherirse a esos fundamentos de la fe, sino que deben también practicar. ¿Con qué? Con discernimiento. Y ese es el llamado que Juan hace en la segunda carta. Que la hospitalidad debía ser ejercida con discernimiento y sabiduría. Hermanos, nosotros, según Juan, no estamos llamados a recibir a cualquiera que se llame ser creyente. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, por nuestra iglesia local. Nuestra iglesia local se toma el tiempo necesario para admitir a las visitas que anhelan la membresía de nuestra iglesia. Se toma el tiempo necesario para eso mismo, para admitirlo. Gracias a Dios, hermanos, porque nosotros también tenemos una confesión de fe que nos ayuda a nosotros y protege nuestra iglesia de eso, de irnos más allá de ese fundamento apostólico. Y en ese sentido, el amor de estos hermanos en cuanto a la hospitalidad cristiana debía hacerse con discernimiento y con límites claros, y los límites claros están en las Escrituras. Escuchen lo que dice un comentarista con respecto a esta hospitalidad y la manera como se efectuaba, y más habiendo una falsa enseñanza en ese momento. Dice: la carta muestra que el amor cristiano no es ingenuo
implica discernimiento y poner límites claros que protejan a la comunidad de influencias espirituales destructivas. La hospitalidad y la amabilidad deben concentrarse en aquellos que se aferran a fundamentos de la fe. De lo contrario, los cristianos estaríamos entonces ayudando a aquellos que intentan destruir las verdades básicas de la fe, como lo hacen los falsos maestros. Gracias a Dios que nuestra iglesia local se adhiere a la confesión de fe bautista de 1689, que no es más que el fundamento de los apóstoles. Amén. Amén. En ese sentido, eso es lo que convierte nuestra iglesia a una iglesia saludable. Gracias a Dios por ese comentario. Que la confesión de fe no solamente a nosotros, que es la Escritura, nos ayuda a tener vidas realmente en una vida sana en ese sentido, teológicamente, escrituralmente hablando, sino solamente, también, disculpen, nos ayuda a detectar esos falsos maestros. Juan nos enseña con respecto a ese tema de la hospitalidad cristiana, en segunda de Juan capítulo 10 versículo 11, diciéndonos: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Recuerden que las iglesias se congregaban en casas en aquel momento. ¿Amén? Pablo, en ese mismo sentido, enfatiza un texto, pero de otra perspectiva, en Romanos 16, capítulo 17, diciéndonos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos, en contra de ¿qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, esa es la manera operandi de los falsos maestros, y lisonjas engañan a los corazones ingenuos. ¿Ve por qué el amor no puede ser ingenuo, hermano? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Pablo enfatizaba de cierta manera ese sentido. Es un privilegio que tiene una iglesia de recibir misioneros o pastores que vienen a hacer obra de evangelismo, y uno puede acogerlos en la iglesia y brindarle esa hospitalidad cristiana, pero debe ser con discernimiento, dice la Escritura. En cuanto al tema central de la tercera epístola de Juan, bueno, es una recomendación del uso correcto de la hospitalidad cristiana y una condenación por faltar a ese uso correcto. Segunda de Juan y tercera de Juan en ese sentido son similares, habla sobre la hospitalidad cristiana, pero de alguna perspectiva diferente. Mientras segunda de Juan condena al que hospeda a falsos maestros por su falta de sabiduría y discernimiento, bueno, tercera de Juan condena al que no hospeda a siervos verdaderos de Cristo. El tema central es una recomendación a ese uso correcto de la hospitalidad cristiana. Juan, a parecer, porque la carta es evidente, había recibido reportes de maestros genuinos, quizás enviados por él a predicar el evangelio en aquella localidad, y había ahora vamos a ver su personaje. Había un cierto hombre que no dejaba ni que los hermanos recibieran a él de su casa, ni él tampoco efectuaba esta hospitalidad cristiana. Ese hombre fue llamado Diótrefes, que al parecer no recibía a estos maestros, ni aún dejaba que los demás, de hecho, los amenazaba con expulsarlos de la iglesia. Este hombre había ido muy lejos, porque no solamente no aceptaba esto, sino ni practicaba esa gracia de la hospitalidad cristiana, sino que también, al parecer en la carta, cuando uno lee, había hablado mal del apóstol Juan. Muchos piensan o sugieren que Diótrefes
era uno de estos falsos maestros. Pero hermanos, el testimonio o la idea o el carácter que evidenciaba este hombre no quizás sea de un hereje en sí mismo, sino más bien de un soberbio, arrogante y desobediente a la autoridad apostólica en aquel momento. Por otro lado, la carta contrasta con este individuo llamado Gayo que hablamos desde el principio, que este hombre sí hospedaba a estos maestros, brindándole su servicio genuino y su amor. Y al mismo tiempo la carta resalta a Demetrio, porque daban buen testimonio de este hombre. Hermanos, Dios nos ayuda a nosotros a poner en práctica la hospitalidad cristiana. Y al mismo tiempo, como nos enseña segunda de Juan, hacerlo con discernimiento. Amén. Bueno, eso es en cuanto al tema central de la carta. Ahora, veamos en segundo lugar el autor, la fecha y el lugar en que fueron escritas estas cartas. Bueno, en cuanto al autor, la escritura no nos muestra, las cartas no nos muestra quién fue el autor de la carta primera, segunda y tercera de Juan, pero la tradición de la iglesia se las acredita al apóstol Juan. En cuanto a segunda y tercera de Juan, su estilo y temática, los falsos maestros, es muy parecido al de primera de Juan, y el autor se identifica en la carta. Es por eso que se dice que fue el apóstol Juan como el anciano, ya que él era el último apóstol, por así decirlo, y más anciano en aquella época. La iglesia se las acredita al apóstol Juan. Ahora bien, sobre este apóstol Juan, ya nosotros hablamos cuando se dio el Evangelio de Juan en esta misma serie de síntesis del Nuevo Testamento, así que no vamos a abundar sobre Juan. Pero podemos decir que Juan y Jacobo, su hermano mayor, eran conocidos como los hijos de Zebedeo, a lo que el Señor Jesucristo los apodó como Boanerges. Y Boanerges, traducido, era los hijos del trueno. Ustedes saben esos personajes. Juan era uno de los 3 amigos más íntimos de Jesús, junto con Pedro y Jacobo, siendo un testigo ocular de la muerte, la resurrección, la ascensión y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la evidencia contundente y de autoridad de Juan a escribir estas cartas, de que Juan, nuestro Señor Jesucristo, era completamente Dios, pero era completamente hombre. Recordemos que, hermanos, este es el que escribe el Evangelio de Juan, y en el discurso del aposento alto, que tuvimos una predicación hace poco, allí nosotros vemos que Juan dice que él estaba recostado al pecho de Jesús. Si es un fantasma no se puede recostar, ¿verdad? Ese es el capítulo donde Pedro le dice que Juan, el Señor le está diciendo que alguien lo iba a entregar, y Pedro le dice, pregúntale al Señor, ¿quién es el que lo va a entregar? ¿Verdad? Y él estaba recostado. Por eso que su testimonio era más que comprobado. Ahora, en cuanto a la fecha, dicen que es del 90 al 95. No tenemos una fecha precisa del momento en que fue escrita estas cartas, ya que no hay muchos indicios en ella, en esta fecha, pero lo más probable es que haya sido al final, discúlpenme, del siglo I. Porque otro punto que nos hace evidenciar eso, hermanos, es que la herejía que se surgió en ese primer siglo, a lo que Juan, con su carta, empieza a combatir. Pero otro punto es que Juan no nos habla en su carta nada con respecto a la persecución obrada a través del emperador Domiciano, quien fue hecha a partir del 95 en adelante, después de Cristo. Por eso creemos que del 90 al 95 es que Juan escribe esta carta. Eso es lo que la tradición de la iglesia nos enseña. Ahora, en cuanto al lugar, vimos el autor y la fecha. En cuanto al lugar, ya hemos dicho que la iglesia enseña y nos deja que Juan estaba en Asia Menor, la provincia romana de Asia Menor, específicamente en la ciudad de Éfeso. Ahora bien, ¿con qué propósito Juan escribe estas cosas? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a estar viendo los destinatarios y propósitos de cada epístola. ¿Alguien tiene algo que hacer? Me manda una pregunta, y si hay que preguntar, le preguntan al pastor, a mí no me pregunten. ¿Ok? Bueno, en cuanto a los destinatarios y propósitos, bueno, ninguna de las cartas da algún indicio a quién Juan
Digo Pablo, ya tú sabes, estoy con Pablo metido en la mente. A lo que Juan les escribe esta carta. Pero la iglesia nos enseña a nosotros que él se encontraba en Asia Menor, en Éfeso, y al parecer esos son sus destinatarios, a las iglesias que se encontraban en Asia Menor. El propósito de la primera carta, bueno, era combatir la enseñanza de esos falsos maestros, el gnosticismo, como ya estuvimos mencionando, que socavaba la doctrina de apostólica, el fundamento apostólico en aquella época. Ahora, los destinatarios de la segunda carta de Juan, bueno, son los mismos que la primera carta de Juan, porque el autor aquí menciona alegóricamente a la señora elegida y a sus miembros. Decía él que no solo los amaba, sino también todos aquellos que han conocido la verdad. Así que se refiere a la iglesia y a sus miembros, y al parecer era en esta localidad de Asia Menor. Es decir que la segunda carta fue igual que la primera, dirigida a sus mismos lectores. Propósito de segunda de Juan. Bueno, aparte de reiterarles a ellos que se aferraran a los fundamentos de la fe, Juan les escribe un tema, como hemos visto, era cómo deben ejercer su deber de ser hospitalarios, pero que lo hagan con discernimiento, no recibiendo a quién, a esos falsos maestros que enseñaban el gnosticismo y toda esa clase de falsas doctrinas. Los destinatarios de tercera de Juan. Bueno, en este caso de tercera de Juan, Juan le escribe a un miembro de una de estas iglesias, específicamente a este hombre llamado Gayo, del que mencionamos al principio. Bueno, de Gayo, hermano, no se sabe nada de él, porque ese nombre era común en aquella época. Imagínate tú ahora saber qué Gayo era al que Juan le escribía. Pero la tercera carta nos evidencia que él le escribe personalmente a este hombre por su testimonio invaluable de la hospitalidad cristiana y el servicio que ejercía este hombre. También, por otro lado, contrasta con, como vimos, con Diótrefes, que era un falso maestro. Ahora, en cuanto al propósito de tercera de Juan, Juan escribe esta carta con el propósito de dar testimonio de lo que es el buen ejemplo de esa hospitalidad cristiana. Y Gayo era uno de esos. Gayo era uno de los que mostraba en la práctica ese fundamento de la fe que había permeado e impactado su vida. El creyente no solamente debe llenarse, hermanos, de las verdades bíblicas, sino que deben aterrizarlas, hermanos, en su vida, y debe afectar su trabajo, su matrimonio, la crianza de sus hijos, debe afectar aún en la sociedad donde tú vives. Amén. Un texto de tercera de Juan, quiero leer cuando Juan le escribe directamente a Gayo. Dice: amado, fielmente te conduces cuando presentas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Es lo que Pablo identifica como la hospitalidad, es cooperar con la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Juan exalta el testimonio de este hombre, de Gayo. Eso es lo que nos dice el proverbio, hermanos, que te alabe el extraño y no tu propia boca. Realmente el testimonio de nosotros, porque muchos ven, no, porque yo hago esto, yo hago aquello, sí, puede ser, pero mayormente el indicativo no es ese. Entonces, que sea otro el que hable de ti, de tu amor por él. Bueno, hasta aquí los destinatarios y propósitos. Veamos ahora entonces, en cuarto lugar, el contenido de las cartas. Y esto nos ayuda, hermano, le puse unas tablitas ahí, bueno, vienen en el PowerPoint que me dieron. Una tablita que nos ayuda a nosotros cuando vamos a acercarnos a esta escritura, a una manera ordenada, poder disfrutar de la carta por sus capítulos y versículos. Bueno, en el primer capítulo vemos que Cristo es el verbo, es decir, el verbo de vida, y es luz. En el segundo capítulo vemos el amor hacia los demás cristianos, no amar al mundo, advertencia contra los anticristos. En su tercer capítulo vemos
justicia y amor. Podemos probar a los espíritus, es decir, en ese sentido ese era el llamado, que nos probemos a nosotros mismos, si andamos en la verdad, y aún también a los falsos maestros, como decía el hermano Héctor, que por eso que la confesión de fe nos ayuda a eso, a detectar a los falsos maestros. El amor hacia Dios y en el quinto capítulo la fe en nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a segunda de Juan, nosotros vemos la base de la hospitalidad cristiana, la conducta de esa hospitalidad cristiana, los límites que tiene la hospitalidad y las bendiciones que uno recibe y reciben los demás en tu servicio de esa hospitalidad. En cuanto a tercera de Juan, su contenido, vemos los mandamientos con respecto a esa hospitalidad cristiana, los mandamientos con respecto a la violación de esa hospitalidad cristiana y la conclusión, unas conclusiones finales que da el apóstol Juan con respecto a esa gracia. Ahora bien, después de haber visto el contenido, vamos a pasar a ver algunos pasajes famosos. Hermano, la primera carta de Juan es tan citada que posiblemente muchas personas se conocen muchos versículos de memoria de esa carta. Yo no puse todo lo que había en el PowerPoint, si no nos coge aquí las 11 de la mañana. Pues puse varios que yo sé que muchos hermanos se conocen. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso es uno de los pasajes famosos. Capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece, es ese. Capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es de quien es del diablo, no es de Dios. Hay que vivir en santidad, dice la Escritura. Capítulo 3 versículo 18 en su primera carta dice: no amemos de palabra sino de hechos y en verdad. Y la hospitalidad cristiana, hermano, es una muestra de eso. Yo te amo, yo te quiero, pero ¿y tu amor dónde está en la práctica? ¿Verdad? Capítulo 4 versículo 19 dice: nosotros les amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Amén. En cuanto a segunda de Juan, puse uno. Capítulo 10 dice: si alguno viniera a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Amén. En cuanto a tercera de Juan, versículo 11 nos dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. Bueno, eso en cuanto a los pasajes famosos. Hay muchos más, pero esos eran algunos que quise traer. Bueno, finalmente, hermanos, veamos entonces las grandes doctrinas que se encuentran en las epístolas. Bueno, la primera epístola de Juan, por un lado, nos enseña que la cristología es usada para refutar el error. De allí el énfasis, hermanos, de la encarnación de Cristo y la redención por su sangre. Era necesario que Cristo fuera semejante a nosotros. Amén. Segundo lugar, el paracletos, es decir, el abogado. Es un término interesante donde aprendemos que Jesucristo intercede por nosotros, ya que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y aún al mismo tiempo también el Espíritu Santo intercede por nosotros. En tercer lugar, la confesión de pecado. Esto es una práctica deleitosa y maravillosa. No solamente con la relación de nuestro Señor, sino también a hermanos maduros que uno puede hablar con ellos. Hermano, están orando por mí, estoy en esta, ¿verdad? En cuarto lugar, aborrecer la mundanalidad. Nos enseña eso, estos principios, que nosotros podamos aborrecer el mal y no vivir en estas prácticas, lo cual no nos identifica como un verdadero creyente. En cuanto a segunda y tercera de Juan, finalmente, nos muestra la hospitalidad cristiana y el buen discernimiento en el uso de él. Bueno, hermanos, hasta aquí nuestra clase de hoy. ¿Qué aprendemos de primera, segunda y tercera de Juan? Bueno, todo lo que hemos visto. Nos enseña, hermanos, a aferrarnos al fundamento de la fe, que es las Escrituras, para que así no solamente tengamos nosotros vidas en gozo, en santidad y amor, sino al mismo tiempo poder detectar la verdad del error. Y al mismo tiempo nos mueve esta carta a que nosotros podamos practicar más
de una manera práctica el amor cristiano. No solamente la hospitalidad, sino también en amarnos unos a otros como Él nos amó primero. Eso era uno de los textos que hablaba. Bueno, hermano, hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido